La apache herida en el muslo imploró al ranchero, saca el veneno antes de que sea tarde. El viento barría la llanura con un silbido metálico, arrastrando polvo y hojas secas hacia los matorrales dispersos que apenas sobrevivían al invierno. La cabaña del rancho, aislada entre colinas pardas y quebradas de piedra, parecía un punto diminuto, vulnerable, frente a la vastedad helada del horizonte. Dentro, el fuego crepitaba con un quejido bajo, calentando apenas la madera desnuda de las paredes. El hombre que lo avivaba, de rostro endurecido por años de sol y polvo, movía la leña con cuidado, cada gesto medido, silencioso, como si temiera romper la calma que mantenía la soledad. No la vio venir. Un grito agudo, corto y desesperado, se quebró entre el viento. La puerta se abrió de golpe, y con ella entró un soplo de frío y una figura tambaleante. Era una mujer, piel curtida por el sol, cabello oscuro pegado al rostro por la sangre, y una herida en el muslo que se extendía en un hilo negro de veneno. Sus ojos, amplios y feroces, encontraron los del ranchero antes de que sus rodillas se dieran al suelo. «Saca el veneno», imploró, la voz rota, jadeante. «Antes de que sea tarde». Él no respondió. No con palabras. Solo dio un paso hacia ella, midiendo cada movimiento. Su mano buscó la suya para sostenerla al levantarse, pero no la tocó hasta estar seguro de que no iba a perder el equilibrio sobre el frío suelo de madera. Observó la herida, oscura y venenosa, y asintió en silencio. No había tiempo para discursos, para gentilezas. La acción era lo que contaba. Ella se dejó guiar, aunque con desconfianza, hasta la mesa de trabajo donde siempre mantenía cuchillos, vendas y frascos con hierbas secas. No dijo nada mientras él examinaba la herida, palpando con dedos firmes y seguros. Cada músculo en su cuerpo estaba tenso, controlado, cada respiración calculada. «Tú, sabes», dijo ella, con un hilo de voz que apenas podía sostener. «No, no quiero morir, aquí». Él no replicó. No necesitaba hacerlo. Movió un cuchillo pequeño, limpio, y una pinza improvisada de metal, mientras sus ojos evaluaban la extensión del veneno. Cada segundo era una elección, moverla, extraer la toxina, mantenerla estable, evitar que el pánico de la mujer la hiciera moverse demasiado. El silencio se volvió grueso, casi tangible, roto solo por el crujir de la madera bajo los pies del hombre y el quejido bajo de la mujer cada vez que el dolor la atravesaba. «Respira hondo», dijo, finalmente, con voz grave, sin suavidad. «Nada más. Solo respira». Ella obedeció, temblando, mientras el frío del invierno se colaba entre la ropa raída y el polvo pegado a su piel. No confiaba en él, no del todo, pero tampoco podía negarle nada. La vida le exigía esa dependencia, aunque fuera por minutos que parecían horas. El ranchero introdujo la pinza con precisión, extrayendo la punta del veneno de manera silenciosa, firme. Cada gesto estaba calculado, sin dramatismo, solo responsabilidad. La mujer cerró los ojos y se apoyó en su brazo, el cuerpo rígido por la mezcla de dolor y miedo, pero sin rendirse. Cuando terminó, se apartó unos pasos, manteniendo la distancia, y le tendió un trozo de tela para cubrir la herida. No había palabras de gratitud todavía. Solo una mirada cargada de respeto y alerta. «¿Quién eres?», preguntó él, finalmente, rompiendo el silencio, la voz áspera pero sin curiosidad vana. Ella se quedó callada unos segundos, respirando con dificultad, el aire gélido entrando y saliendo de su pecho. «Alguien que no quiere morir», dijo, apenas audible, con un hilo de orgullo intacto. «Alguien que no pide ayuda», la palabra quedó suspendida, cortada por un escalofrío que recorrió su espalda. Él no replicó. Solo la observó. Cada músculo de su cuerpo hablaba de paciencia y control. Cada gesto de ella era evaluado, cada respiración medida. La desconfianza entre ambos flotaba en el aire como el polvo, tangible, áspera. Unos minutos más tarde, ella intentó levantarse, apoyándose en sus manos. Él la sujetó por el codo,
no para imponer control, sino para evitar que cayera de nuevo. No hubo suavidad, no hubo palabras, solo la firmeza de alguien que sabía que su vida podía depender de gestos precisos y silenciosos. El crepitar del fuego pareció cobrar fuerza cuando la mujer finalmente se sentó, mirando alrededor de la cabaña. Sus ojos barrían cada rincón, cada sombra. Estaba alerta, siempre alerta, como si el peligro no fuera solo la herida, sino todo el mundo que la había traído hasta allí. No me queda mucho tiempo, dijo ella, con un suspiro. Necesito moverme. Él negó con la cabeza. No con dureza, sino con certeza, afuera había terreno traicionero, veneno recorriendo la sangre, y la noche cayendo. La sobrevivencia exigía paciencia y cuidado, no prisa ni imprudencia. Te quedarás aquí, dijo, finalmente. Hasta que, sane lo suficiente. Nada más. Ella lo miró con un rastro de desafío, pero no dijo nada. Sabía que la resistencia abierta no tenía sentido. La vida era un juego lento, y la cabaña, el hombre frente a ella, eran las únicas cartas que podía jugar. Durante horas, la tensión entre ellos se mantuvo. Cada gesto era calculado. Él movía agua, ajustaba vendas, preparaba hierbas, ella se limitaba a observar, a aprender sin palabras, evaluando la destreza silenciosa del ranchero. Ninguno confiaba plenamente, y tal vez nunca lo harían. Pero la necesidad de sobrevivir los mantenía unidos. Al acercarse la noche, el viento se volvió más intenso. La cabaña crujió bajo su fuerza, y la mujer se acurrucó cerca del fuego, envuelta en mantas, todavía observando cada movimiento. Él preparó una vela y la colocó sobre la mesa, no para iluminar, sino para que la mujer pudiera vigilar la herida y sus propias manos. «Dormirás», dijo, con un tono que no admitía discusión. «Yo vigilaré». Ella asintió, aunque no con gratitud, sino con aceptación. Cerró los ojos lentamente, tensando cada músculo, sin rendirse. La soledad no era nueva para ninguno de los dos, y sin embargo, compartir el silencio era una forma de confianza que aún no se nombraba. Afueras del rancho, la noche se desplegaba como un manto negro y frío. Los lobos a lo lejos aullaban, y el viento traía rumores de otra amenaza, otra distancia que no podían ignorar. Pero dentro de la cabaña, solo el fuego y la respiración contenida de dos cuerpos en alerta, uno sosteniendo la vida del otro, uno aceptando la vulnerabilidad sin ceder su dignidad. El hombre, solo ante el fuego, miró la puerta entreabierta por donde ella había entrado. Sabía que el mundo afuera podía ser cruel, que la sangre y el veneno no eran los únicos peligros. Pero también sabía que, al menos esa noche, nadie moriría allí, mientras él estuviera presente. La responsabilidad pesaba más que el cansancio, más que el frío, más que cualquier palabra. Y la mujer, recostada sobre mantas raídas, no dormía. Observaba el fuego y el silencio, midiendo al hombre frente a ella, evaluando cada gesto, cada pausa. Sabía que sobrevivir significaba algo más que escapar del veneno, significaba entender que en ese remoto lugar, entre viento y polvo, el verdadero riesgo era confiar. La noche avanzaba, lenta, pesada, y ambos permanecieron en ese equilibrio de vigilancia y resistencia. Cada uno con su silencio, cada uno con su secreto, cada uno con su orgullo intacto. Ninguno se atrevía a acercarse más, ninguno se atrevía a ceder más de lo necesario. El viento silbó más fuerte, como si quisiera recordarles que afuera, el mundo seguía siendo un lugar hostil. Y aún así, dentro de la cabaña, la vida persistía, suspendida en el gesto mínimo de cuidado, en la decisión contenida de no abandonar al otro. El amanecer estaba lejos, y la tregua con la muerte apenas comenzaba. La luz del amanecer entró por la rendija de la cabaña como un hilo frío y blanco. La mujer ya no dormía, apenas respiraba, observando cada movimiento del ranchero mientras éste removía el fuego y ajustaba las vendas. No había palabras entre ellos, ni preguntas, ni intentos de conversación forzada.
Cada uno ocupaba su espacio, midiendo la presencia del otro con paciencia, respetando los límites invisibles que la situación había impuesto. «Te traeré agua», dijo él, al fin, sin levantar la voz más de lo necesario. Ella asintió apenas, sin mirarlo. Había aprendido, en las horas de tensión de la noche, que el hombre hablaba lo justo. No había consuelo en sus palabras, había certeza. Y eso bastaba. La cabaña estaba fría aún, y él salió al aire helado, cubriéndose con un abrigo grueso que olía a tierra y humo. Cada paso sobre la nieve crujía como un recordatorio de que afuera no había misericordia, los lobos seguían su ronda lejana, el viento arrancaba polvo y arena de los caminos, y la distancia entre la vida y la muerte podía medirse en segundos. Cuando regresó, el agua hervía y las vendas estaban listas. Sus movimientos eran meticulosos, casi ceremoniales, no solo curaba la herida, también imponía un orden en un mundo que no ofrecía ninguno. Ella bebió lentamente, sin palabras, y luego volvió a su postura encogida. La tensión no había desaparecido, la confianza aún era un hilo delgado, apenas soportando el peso de la necesidad mutua. Cada gesto, cada movimiento, era una prueba silenciosa, él, de su habilidad y paciencia, ella, de su resistencia y dignidad. Ninguno cedía más de lo necesario, pero tampoco se rendían. Pasaron los días. La mujer no intentó levantarse sin ayuda, incluso los movimientos más simples, caminar hacia la puerta o alcanzar la mesa, eran hechos bajo la vigilancia silenciosa del hombre. Él nunca la sujetó más de lo necesario, nunca la regañó, simplemente ajustaba la herida, preparaba comidas simples de maíz y carne seca, y se aseguraba de que el fuego nunca muriera. Cada acción era discreta, medida, casi un acto de amor silencioso, aunque ninguno de los dos lo llamaría así. ¿Por qué me ayudas?, preguntó ella un mediodía, la voz apenas un hilo entre el silbido del viento. Él no respondió inmediatamente. Se detuvo, mirándola mientras cortaba la leña. Sus manos eran fuertes, endurecidas por años de trabajo duro y soledad, y no temblaban ni con el frío ni con la pregunta. Finalmente, dijo, «porque no dejaré que mueras aquí». No había emoción en la frase, solo certeza. Ella no replicó. Lo observó en silencio, midiendo si había orgullo, amenaza o deseo. No encontró nada más que firmeza. Eso bastó. Durante el resto de la jornada, trabajaron en la cabaña juntos, aunque sin palabras. Él cortaba leña, ella barría y acomodaba mantas, a veces, sus manos se rozaban, no por intención, sino por necesidad de pasar herramientas o ajustar algo. Cada roce era breve, cargado de atención, de respeto, sin exceso, sin apresuramiento. El pasado de ambos flotaba como una sombra no nombrada. Cada gesto hablaba de heridas antiguas, cicatrices en la piel, en la mirada, en la postura. Ella había sobrevivido al veneno y a los hombres que la habían dejado sola, él había sobrevivido al desierto, a la pérdida de su familia y al vacío de años sin confianza. No compartían historias, pero cada silencio decía lo que no se atrevía a decir la boca. La cabaña era un espacio donde esas sombras podían coexistir sin aplastarse mutuamente, porque la supervivencia dictaba respeto antes que curiosidad. Una tarde, mientras el viento azotaba con fuerza la cabaña, un sonido extraño cortó el aire, pasos sobre la nieve, demasiado pesados para ser animales. La mujer se tensó de inmediato, las manos sobre la manta que cubría su muslo. El hombre, sin hablar, tomó el rifle del estante y asomó la cabeza a la puerta. Sus ojos se estrecharon ante la silueta que se acercaba, un grupo de hombres, de rostro duro y gesto amenazante, que parecían buscar más que solo compañía o comercio. «Quédate aquí», dijo con voz firme, sin mirarla. Ella asintió, aunque el miedo no disminuyó. Lo había visto antes, hombres que venían por miedo, por dinero, por violencia. Sabía que la cabaña y el hombre eran su única barrera, y esa barrera no podía romperse con súplicas o astucia. Se quedó atrás, observando a través de la ventana mientras él avanzaba hacia los intrusos, cada paso medido, cada gesto calculado.
La tensión se volvió casi tangible. Los hombres no hablaban demasiado, pero sus ojos hablaban de intenciones que podían ser peligrosas. El ranchero se movía despacio, sosteniendo el rifle sin prisa, evaluando. No había heroísmo ni impulsividad, había preparación y paciencia, y eso lo hacía más peligroso que ellos. Después de unos minutos, intercambiaron palabras cortas, duras, y los hombres finalmente se retiraron, pero no sin dejar un aviso, volverían. Ella no dijo nada cuando él regresó. Se limitó a observarlo, evaluando no solo su habilidad para enfrentar la amenaza, sino la calma con la que lo hacía. Cada acción, cada silencio, reforzaba la confianza entre ellos, aunque aún no se atrevieran a nombrarla. Los días siguientes se volvieron rutina, cuidado de la herida, vigilancia de la cabaña, reparaciones menores y preparación de provisiones. Sin palabras, sin gestos excesivos, compartían la vida como dos sobrevivientes que entendían que la presencia del otro era un recurso más valioso que cualquier conversación. Ella comenzó a moverse con más seguridad, aunque aún necesitaba apoyo para caminar largas distancias o cargar leña. Él nunca la apresuró, nunca subestimó su capacidad, nunca intentó controlarla, simplemente estaba ahí, constante y silencioso. Una tarde, mientras reparaban el techo que había sido dañado por la tormenta, la mujer soltó una risa corta, inesperada, cuando una teja cayó cerca de sus pies. Él levantó la vista de inmediato, con expresión seria, y luego simplemente asintió, aceptando el gesto sin comentario. Esa pequeña risa, mínima y fugaz, fue un puente silencioso, un recordatorio de que, incluso en la soledad y el peligro, podía haber un momento de alivio compartido. El vínculo entre ellos crecía, pero lento, como un río que se abre paso entre rocas duras y afiladas. Cada gesto de cuidado era una palabra, cada silencio compartido una promesa. No había romance declarado, no había contacto que sobrepasara la necesidad, pero la intimidad se construía en pequeñas cosas, un plato de comida compartido, la forma en que él ajustaba la venda sin apresurarse, la manera en que ella dejaba que él sostuviera su peso sin perder dignidad. El viento seguía siendo un recordatorio constante de que afuera nada era seguro. La mujer, al borde de una ventana rota, observaba las colinas y los matorrales y entendía que cada decisión, cada movimiento, podía significar supervivencia o muerte. El hombre permanecía detrás de ella, silencioso, asegurándose de que nada la tomara por sorpresa. La presencia era más fuerte que cualquier palabra, protección sin control, cuidado sin invasión. Una noche, mientras la nieve caía con insistencia, ella rompió por primera vez la rutina del silencio. «No me dejes sola», susurró, apenas audible, con una mezcla de orgullo y miedo que la hacía más fuerte que la mayoría de los hombres que había conocido. Él no respondió con palabras. Se acercó y simplemente colocó un brazo cerca de ella, lo suficiente para sostenerla si el suelo cedía, pero sin tocarla más de lo necesario. Su proximidad silenciosa dijo lo que la voz no podía, que no la dejaría, que su responsabilidad no era opcional. Ella no se apoyó aún, solo respiró más tranquila, aceptando la cercanía sin vulnerabilidad completa. Con el paso de los días, la mujer comenzó a moverse con más independencia. El hombre la observaba, evaluando cada paso, cada gesto, y nunca intervenía a menos que fuera estrictamente necesario. La confianza, lenta y cuidadosamente, se transformaba en una danza silenciosa, él previendo el peligro, ella aceptando su ayuda sin perder su agencia. Una tarde, mientras recolectaban leña en el bosque cercano, escucharon un ruido entre los matorrales. No era el viento ni un animal, eran huellas humanas recientes. Ella se detuvo, manos firmes sobre el hacha que llevaba, y lo miró. ¿Nos buscan?, preguntó con calma contenida, la voz firme, sin rastro de pánico. Sí, respondió él, con la misma calma. Pero no lo subestimes. Se movieron en silencio, uno delante del otro, cada paso calculado, cada respiración contenida. El mundo afuera seguía siendo hostil, pero dentro de su pequeño espacio compartido, la vida y la confianza crecían lentamente, como un fuego que debía ser alimentado con cuidado,
sin prisa, sin palabras innecesarias. El amanecer volvió a la cabaña, y con él, la certeza de que la supervivencia no era solo cuestión de fuerza o habilidad, sino de paciencia y respeto mutuo. El vínculo que se construía entre ellos era silencioso, profundo y resistente, y aunque aún no se había nombrado, sabía que ambos dependían del otro de maneras que iban más allá de la herida o del refugio. Dependían de la presencia, de la constancia, de la responsabilidad compartida. Y mientras la nieve seguía cayendo, cubriendo la tierra con su manto blanco y frío, ambos entendieron algo que todavía no se atrevían a decir: la confianza, cuando se gana en el silencio y bajo amenaza, es más poderosa que cualquier palabra de amor y más duradera que cualquier calor pasajero de la compañía. El viento del amanecer traía un frío que calaba hasta los huesos. La nieve se extendía por la llanura como un mar inmóvil, reflejando la luz débil de un sol que parecía temer penetrar la soledad del desierto. La cabaña, pequeña y erguida entre colinas grises, seguía siendo un refugio frágil, suspendido entre el mundo cruel afuera y la silenciosa alianza dentro. La mujer caminaba despacio, aún con el muslo vendado, midiendo cada paso sobre la nieve helada. Sus ojos, atentos a cualquier sombra, a cualquier movimiento, habían aprendido a leer la tierra con la precisión de un cazador. Cada tronco, cada arbusto, cada grieta en el hielo hablaba de peligro, de hombres o animales que podían acechar. No había miedo en su mirada, solo cálculo y una determinación que la hacía fuerte incluso cuando la carne y la piel recordaban la debilidad de su cuerpo. Él estaba detrás de ella, sosteniendo un rifle que parecía una extensión de su propio brazo. La distancia entre ambos era mínima, pero suficiente para mantener independencia, él vigilando, ella avanzando, cada uno cumpliendo un papel que era a la vez práctico y simbólico. La convivencia había creado un lenguaje silencioso, donde un gesto valía más que 1000 palabras, donde la atención mutua reemplazaba la necesidad de conversación. Ese día, sin embargo, la paz que habían construido con tanto cuidado se quebró. Un sonido llegó desde la ladera más alta, voces humanas, graves, tensas, mezcladas con el crujido de botas sobre la nieve. La mujer se detuvo de inmediato, la mano sobre el hacha, la respiración contenida. Él levantó el rifle, apuntando, pero sin apresurarse, evaluando la distancia y el ángulo. «Vienen por nosotros», dijo ella, la voz firme, sin un ápice de miedo. Él asintió, sin comentarios. Había llegado el momento en que la supervivencia y la responsabilidad se enfrentaban a un nuevo desafío, no solo mantener la vida dentro de la cabaña, sino decidir cómo actuar frente a un peligro que lo superaba en número y quizá en intención. Los hombres que descendían eran conocidos en los pueblos cercanos, cazadores de recompensas y rencores, hombres que no olvidaban un agravio ni perdonaban una afrenta. Su llegada no era casual, buscaban algo, o a alguien. La mujer miró al hombre a su lado, evaluando su capacidad de protegerlos, y vio en su expresión lo que había aprendido a leer: cálculo, experiencia, y un peso silencioso de culpa que nunca compartía, pero que lo guiaba en cada acción. Decidieron esperar, ocultos detrás de una línea de rocas y arbustos secos. Cada segundo que pasaba era una prueba de paciencia, de control, de la confianza que había crecido lentamente entre ellos. La mujer podía moverse ahora con cierta libertad, pero sabía que cada paso en falso podía significar muerte, no solo para ella sino también para él. «Si nos encuentran, no habrá tiempo para huir», susurró, apenas audible. Él no replicó. Su mirada recorría el terreno, cada sombra, cada huella en la nieve. Su silencio era un recordatorio de que las palabras no eran suficientes, solo las acciones podrían salvarlos. Los hombres descendieron más cerca, y uno de ellos se detuvo, señalando la cabaña. La mujer tensó los músculos, lista para reaccionar, mientras el hombre detrás de ella movía el rifle apenas, ajustando la mira con la calma de quien ha enfrentado esta situación muchas veces antes. No había heroísmo, solo precisión y responsabilidad. «Tenemos que hacer algo», dijo ella finalmente, su voz firme pero cargada de urgencia. «No podemos quedarnos a esperar». Él la miró, evaluando,
y asintió con un gesto breve. Sabía que cada decisión ahora tenía un precio, movimiento en falso, y podrían perder más que la vida, podrían perder la independencia, la dignidad, todo lo que habían defendido con paciencia durante semanas. Prepararon la cabaña y sus alrededores como fortaleza improvisada. Ramas y piedras cubrían ventanas y entradas, pequeñas trampas escondidas bajo la nieve. Cada acción estaba calculada, cada gesto cargado de intención. La mujer colocó piedras pesadas sobre la puerta, ajustando la cerradura con cuidado, mientras él revisaba armas y municiones. La tensión entre ellos era palpable, pero ya no era solo miedo, era un entendimiento silencioso de que confiaban el uno en el otro con la vida. Cuando los hombres finalmente llegaron a la cabaña, no encontraron resistencia inmediata. El hombre permaneció escondido, mientras la mujer abrió la puerta solo lo suficiente para hablar, su postura erguida, la dignidad intacta incluso frente al peligro. «Buscan a alguien», dijo ella, sin titubear. «Pero no lo encontrarán aquí». Uno de los hombres dio un paso adelante, despreciando la advertencia. Fue entonces cuando ella retrocedió apenas, señalando hacia el interior de la cabaña. Él apareció detrás de ella, rifle al hombro, silencioso, letal en su quietud. Los hombres comprendieron que no habría fácil victoria, que la cabaña no era solo un refugio, sino un territorio defendido con precisión y paciencia. Se produjo un momento de tensión absoluta, respiraciones contenidas, miradas duras, cuerpos tensos. La mujer sostuvo la mirada de los intrusos, desafiando sin palabras, mientras el hombre evaluaba, siempre evaluando, calculando riesgos y posibles movimientos. La confianza que habían construido hasta ese momento se volvió vital, no podían permitirse dudas, no podían permitir errores. Finalmente, los hombres retrocedieron, conscientes de que la confrontación directa sería costosa. Pero dejaron un mensaje, volverían, y no solos. La amenaza ya no era ocasional, se había transformado en persecución. La mujer respiró hondo, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba. Sabía que cada decisión en los próximos días podría ser definitiva. Esa noche, mientras la nieve caía sin tregua, ella se acercó al hombre junto al fuego. Por primera vez, permitió que sus manos tocaran las suyas, no por necesidad inmediata, sino como gesto de solidaridad silenciosa. Él no retiró las manos, solo ajustó la postura, manteniendo la distancia prudente, pero aceptando la cercanía. Fue un acto de elección, no de impulso. «No quiero huir», dijo ella, la voz baja, casi un murmullo entre el crujido del fuego. «Quiero enfrentar esto contigo». Él asintió, sin palabras, y eso fue suficiente. La cercanía era un pacto tácito, silencioso, enfrentarían la amenaza juntos, respetando su independencia, sin apresurarse a nombrar sentimientos que aún no tenían nombre. Los días siguientes fueron de preparación y vigilancia. Cada salida, cada movimiento en la nieve, cada reparación en la cabaña, era una práctica de coordinación silenciosa. La mujer cargaba leña y ayudaba a reforzar estructuras, el hombre ajustaba trampas y revisaba armas. Cada gesto era cuidado, medido, y la cercanía entre ellos crecía sin palabras, sin urgencia, como un río que talla la piedra lentamente. En una de esas jornadas, mientras reparaban la cerca dañada por la tormenta, un momento de silencio absoluto se posó sobre ellos. Sus cuerpos se movían en sincronía perfecta, sin hablar, compartiendo espacio, compartiendo esfuerzo, compartiendo el entendimiento de que el otro era imprescindible. La mujer, por primera vez, permitió que su hombro rozara el del hombre mientras pasaban herramientas. No hubo palabras, no hubo tensión romántica forzada, solo reconocimiento, respeto, y una intimidad nacida de la supervivencia y la confianza mutua. Esa noche, cuando la cabaña quedó en silencio y la nieve cubría el mundo exterior, la mujer se acercó al hombre mientras él revisaba armas. Por primera vez, se sentó junto a él sin necesidad de apoyo físico, dejando que su presencia compartida llenara el espacio. Sus manos se encontraron, esta vez sin miedo, sin cálculo, solo por decisión propia.
La tensión entre ellos no se había disipado, solo había cambiado de forma, transformándose en un entendimiento profundo de la necesidad y la elección. Si vienen mañana, dijo ella, con voz firme, quiero estar lista. Pero no quiero estar sola. Él no respondió con palabras. Simplemente sostuvo su mano, ajustando ligeramente el contacto, permitiendo la proximidad sin invadirla. Era un primer paso, contenido, ganado a fuerza de días y noches de paciencia y cuidado. La intimidad era un terreno nuevo, pero lo enfrentaban juntos, como siempre habían enfrentado la vida, con responsabilidad, con respeto, con silencio. El amanecer siguiente trajo la amenaza de nuevo. La mujer observó las huellas en la nieve y supo que los hombres no habían retrocedido. Esta vez, sin embargo, no hubo pánico ni duda. Había elección, había decisión, había preparación. Juntos, evaluarían, responderían, y protegerían lo que habían construido, su refugio, su independencia, su alianza silenciosa. Cada segundo era un recordatorio de que la confianza que habían ganado no podía romperse. La amenaza externa no solo medía fuerza, medía su capacidad de decisión, su coraje, su resistencia, y sobre todo, la calidad de su vínculo. No había romanticismo acelerado, no había gestos grandilocuentes, solo presencia, responsabilidad y un respeto que crecía más fuerte que cualquier miedo. Mientras la cabaña quedaba en calma tensa, la mujer comprendió algo esencial, la elección de quedarse, de enfrentar juntos, de confiar en el hombre a su lado, era su decisión más valiente hasta ahora. Y él, sin necesidad de palabras, comprendió que su obligación no era solo protegerla, sino respetarla, permitirle elegir y sostenerla sin invadirla. El mundo afuera era implacable. Los hombres volverían. La nieve caería, el frío mordía y la tierra seguía siendo un lugar hostil. Pero dentro de la cabaña, en el silencio compartido, había algo que nadie podía destruir, un lazo nacido de supervivencia, cuidado y elección mutua, un vínculo lento y sólido como la piedra de la llanura. El amanecer se deslizó lentamente sobre la llanura helada, tiñendo la nieve de un blanco frío con destellos dorados que parecían prometer algo que no existía en la soledad del desierto. La cabaña permanecía erguida, pequeña y firme entre colinas y arbustos muertos por el invierno, como un punto de resistencia contra un mundo que parecía decidido a borrar todo lo que se construía con paciencia. Dentro, la mujer ajustaba el vendaje del muslo, ahora cicatrizando lentamente, mientras el hombre revisaba las armas y preparaba leña para el fuego. La rutina era la misma de siempre, pero con una diferencia, la certeza de que la amenaza que se había presentado días atrás no se había ido. Los hombres que los habían perseguido regresaban, eso lo sabían. Sus huellas frescas se hundían en la nieve, profundas y pesadas. Esta vez, sin embargo, no había duda, ni pánico, ni improvisación. Cada acción estaba medida, cada movimiento pensado, como si el mundo exterior fuera solo un escenario y ellos, los protagonistas que habían aprendido a existir bajo su propio ritmo y reglas. Vienen, dijo ella, la voz firme, sin miedo. Pero no nos tomarán desprevenidos. Él no replicó. Solo asintió con un gesto mínimo, silencioso, mientras ajustaba la posición de la escopeta junto a la puerta. Su mirada recorría la llanura, cada sombra, cada árbol, cada grieta en la nieve. No había urgencia, solo concentración, no había emoción, solo responsabilidad. La mujer comprendió que el peligro no era motivo de desespero sino de decisión. Prepararon la cabaña como fortaleza. Ramas y piedras reforzaron ventanas y puertas, pequeñas trampas escondidas en la nieve rodeaban la estructura, leña, provisiones y armas estaban listas. Cada gesto entre ellos era silencioso, respetuoso, sin posesión ni necesidad de explicar. La cercanía que habían construido era un pacto tácito, no necesitaban palabras para entenderse, no necesitaban promesas para sostener la vida que compartían. Cuando los hombres llegaron, encontraron resistencia inmediata. La mujer, erguida, con el muslo vendado pero firme, se situó frente a la puerta, con hacha en mano,
y su mirada desafiante medía la intención de cada uno. El hombre permaneció detrás de ella, rifle preparado, silencioso y letal en su quietud. La tensión era absoluta, respiraciones contenidas, pasos calculados, cuerpos listos para reaccionar. Esto se acabó, dijo uno de los hombres, con voz dura, intentando imponerse. Déjenla y no habrá problemas. La mujer lo miró, sin retroceder, sin titubear. Su dignidad, su fuerza, eran claras incluso frente a la amenaza. No era heroísmo, era supervivencia, era la elección de enfrentar el peligro con el mínimo de dependencia y el máximo de decisión propia. El enfrentamiento fue breve, silencioso y eficiente. No hubo gritos ni espectáculos, solo precisión y coordinación. El hombre disparó solo cuando era necesario, sin ostentación, la mujer actuó con rapidez y fuerza, defendiendo su espacio con cada gesto calculado. Los intrusos comprendieron que no habría victoria fácil, que la cabaña no era solo refugio sino territorio defendido con paciencia y estrategia. Finalmente, retrocedieron, dejando claro que volverían, pero también entendiendo que la fuerza no siempre se mide en números sino en resolución y preparación. Esa noche, la mujer y el hombre permanecieron junto al fuego, observando la nieve caer. El silencio entre ellos no era incómodo, era una extensión de la confianza que habían construido, de la intimidad que habían ganado sin palabras, sin apresuramiento, sin promesas vacías. Por primera vez, compartieron un espacio donde no había miedo inmediato, solo reconocimiento mutuo de que, pese a todo, ninguno estaría solo. ¿Qué haremos si vuelven?, preguntó ella, la voz baja, cargada de determinación. Él no respondió de inmediato. Observó el fuego, los utensilios preparados, las armas listas, y finalmente dijo, lo enfrentaremos. Juntos. Como siempre. Ella asintió. No era consuelo, no era romance, era certeza. La elección estaba hecha, permanecerían, protegerían lo que habían construido, sin buscar escape ni refugio en otros lugares o personas. La decisión era una extensión de la paciencia, del respeto, de la vida que habían ganado lentamente. Los días pasaron con rutina calculada, vigilancia, reparaciones, provisiones. La nieve cubría la llanura, y el viento continuaba silbando con insistencia, recordándoles que afuera la vida era implacable. Cada día, la mujer movía el cuerpo con más seguridad, el hombre ajustaba trampas y armas, y la proximidad entre ellos se volvía natural, no romántica, no apasionada, sino sólida, firme, inquebrantable. Cada roce de manos al pasar herramientas, cada gesto de cuidado silencioso, era un acto de confianza y decisión. Un mediodía, mientras reparaban el techo, la mujer se inclinó para recoger una teja caída y sintió el muslo aún débil. Él apareció a su lado sin hablar, sosteniendo la pieza, ajustando su postura para que ella no cargara peso innecesario. No hubo palabras, no hizo falta. La acción fue suficiente, y ella asintió con un leve gesto, agradeciendo sin necesidad de pronunciarlo. Esa era la intimidad que habían ganado, presencia, cuidado, respeto, responsabilidad. Al caer la tarde, la mujer se sentó junto a la ventana rota, observando la llanura blanca. La nieve cubría huellas, escondía rastros, borraba señales, y sin embargo, la amenaza permanecía palpable. Él se sentó a su lado, sin tocarla aún, solo compartiendo espacio, compartiendo silencio. La conexión que habían construido no necesitaba palabras, cada respiración, cada gesto, cada mirada contenía todo lo que podían permitirse por ahora. No quiero que esto acabe, dijo ella finalmente, con voz baja, casi un susurro. No quiero volver a estar sola. Él no respondió con palabras. Solo colocó su mano cerca de la suya, lo suficiente para que ella sintiera la cercanía, la certeza de su presencia, sin invadirla. Fue un gesto contenido, ganado con paciencia, con cuidado, con respeto. La mujer cerró los ojos un instante, sintiendo la estabilidad de la compañía, la seguridad de no depender de promesas sino de hechos.
El amanecer siguiente trajo un silencio distinto, no la calma del vacío, sino la tranquilidad contenida de quienes han elegido permanecer juntos, pese al peligro, pese al frío, pese al mundo. La mujer ajustó su vendaje, ahora casi cicatrizado, y miró al hombre. Había un entendimiento profundo, silencioso, de que ya no había vuelta atrás, la decisión de quedarse, de enfrentar la amenaza, de construir algo juntos, estaba tomada. Cuando los hombres regresaron, encontraron la cabaña preparada, la defensa organizada y dos figuras firmes esperando. No hubo dudas, no hubo pánico. La mujer se situó frente a la puerta, el hombre detrás de ella. Cada uno actuó con precisión, con cálculo, con paciencia. La confrontación fue breve, eficiente, sin exageraciones ni gestos innecesarios. Los intrusos comprendieron finalmente que no podrían quebrar la voluntad de dos personas que habían elegido permanecer juntas, sin palabras, sin promesas, solo con decisión y cuidado. Retrocedieron, dejando la llanura y la cabaña en manos de quienes habían aprendido a sobrevivir con paciencia. Después, mientras la nieve se asentaba nuevamente sobre el terreno, la mujer y el hombre permanecieron junto al fuego. No había celebraciones, no había palabras grandilocuentes. Solo presencia compartida, la certeza de que la amenaza había sido contenida y que la vida, aunque dura, podía seguir. La mujer permitió que su mano descansara sobre la de él, esta vez sin necesidad de distancia ni cálculo. Él no retiró la suya. Fue un contacto simple, silencioso, pero cargado de todo lo que habían construido, confianza, cuidado, respeto, decisión compartida. El invierno continuó, frío y blanco, y con cada día que pasaba, su vínculo se fortalecía. No había fantasía, no había romance impulsivo. Solo dos sobrevivientes, sosteniéndose el uno al otro, respetando los límites, compartiendo la soledad y la responsabilidad. Cada gesto, cada acción, cada decisión estaba cargada de significado: permanecer, resistir, cuidar, proteger. Un mes después, la cabaña se convirtió en un refugio sólido, no solo contra la nieve y el frío, sino contra la amenaza del mundo exterior. La mujer caminaba con seguridad, el muslo cicatrizado y fuerte, el hombre ajustaba armas y reparaciones con la misma precisión silenciosa. Compartían las tareas, compartían la vigilancia, compartían el silencio que ahora era comodidad, compañía y certeza. Una noche, mientras el viento azotaba los muros de la cabaña, la mujer se acercó a él y apoyó su cabeza en su hombro. No hubo palabras. Solo la sensación de presencia, de elección, de confianza consolidada. Él ajustó su postura, permitiendo la cercanía sin invadirla. La intimidad era completa, contenida, ganada lentamente, y más profunda que cualquier gesto apresurado de afecto. El amanecer final del invierno llegó con un cielo despejado y un sol débil que iluminaba la llanura blanca. La cabaña permanecía firme, testigo de todo lo que habían soportado y construido. Afuera, la nieve cubría huellas antiguas, borrando el rastro de intrusos y peligros, pero adentro, la presencia compartida era tangible, real, sólida. No había fantasía, no había final feliz perfecto. Solo dos personas que habían elegido quedarse, que habían elegido confiar y sostenerse, que habían decidido que nadie estaría solo de nuevo. La mujer levantó la vista y miró al hombre. Sus ojos decían lo que no necesitaban palabras: hemos sobrevivido, hemos elegido, estamos aquí. Él asintió apenas, y eso bastó. La cabaña, la nieve, el viento, el silencio, todo conspiraba para que la verdad fuera clara: ya no estaban solos. El invierno continuaría, el viento seguiría silbando, la llanura seguiría siendo dura. Pero dentro de la cabaña, entre el fuego y las paredes de madera, la vida seguía. No perfecta, no fácil, pero compartida. Y eso era suficiente. Porque finalmente, después de todo, ninguno de los dos volvería a estar solo.